tardes. Saludamos a los televidentes o internautas. Vamos a hablar de la acción de tutela, pero antes hacemos un recuento de las jurisdicciones para poder después hacer alguna comprensión mayor de lo de la acción de tutela. Sabemos que la Constitución de 1886 había establecido solamente dos jurisdicciones, una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción contencioso-administrativa, y en la jurisdicción ordinaria había una sala especializada de asuntos constitucionales. No obstante, ya hoy tenemos que actualizar esos conocimientos porque la Constitución del 91, de manera muy clara, establece 7 jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, que la pone de primera, pero que no significa eso que sea la que manda. La jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción constitucional, que de acuerdo a su establecimiento de la Constitución, creemos que tiene que ser la que debe estar encabezando las jurisdicciones por razón de ser la guardiana del texto constitucional y de los derechos fundamentales. La Constitución Especial de los Jueces de Paz, la Constitución Especial de los pueblos indígenas. También en el artículo 221, antes del capítulo de jurisdicciones, encontramos que se establece la jurisdicción de la justicia penal militar, que la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que es una jurisdicción excepcional. Y encontramos también la jurisdicción disciplinaria, que está manejada para los abogados y los funcionarios judiciales en los consejos seccionales de la judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente a esas 7 jurisdicciones, encontramos que en el artículo 116 el constituyente permite o autoriza al legislador para hacer delegaciones de jurisdicción en autoridades de la rama administrativa o en particulares. Por eso podemos decir que a veces los notarios ejercen jurisdicción sin ser una jurisdicción. Los tribunales de arbitramiento son justicia privada, que llamamos paga, pero ejercen jurisdicción en algunos asuntos donde exista la posibilidad de conciliar las diferencias, de transigir las diferencias. Y entonces en ese momento las partes pueden sacar el conflicto de la jurisdicción ordinaria y llevarla a la jurisdicción arbitral. Jurisdicción que, como lo manifiesto, no es una jurisdicción especial, sino una delegación de jurisdicción. Entendiendo la jurisdicción ordinaria, nosotros vemos que tiene una pirámide encabezada pues en la cúspide por la Corte Suprema de Justicia. Luego bajando encontramos los tribunales superiores de distrito judicial en sus salas de decisión. Luego los jueces de circuito, los jueces de familia, que tienen también la calidad de jueces de circuito, y los jueces municipales. Ahí cabrían todos los jueces de la rama en la jurisdicción ordinaria. Algunos jueces, por ejemplo, atienden 2 o más especialidades dentro de la misma jurisdicción, porque a veces se escucha hablar la jurisdicción civil, la jurisdicción penal o la jurisdicción laboral. Esas son especialidades de la jurisdicción ordinaria. Cuando un juez atiende más de 2 especialidades o 2 o más especialidades, se dice que es un juez promiscuo. Pero no encontramos más jueces sino esos. Los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples son jueces municipales. Los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa pues tienen en su cabeza el Consejo de Estado. Luego vienen los tribunales administrativos y los jueces administrativos, que tienen la calidad de jueces de circuito. Allí no encontramos jueces municipales todavía,
cuando se pensaron los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, se pensaron como unos jueces de plena jurisdicción para que atendieran no solamente lo de la jurisdicción ordinaria, sino también algunas cosas contencioso-administrativas, pero eso no se cuajó y quedaron solamente jueces de circuito en la jurisdicción contencioso-administrativa. En la jurisdicción constitucional, bueno, pasemos un poquito a la jurisdicción disciplinaria para ver ahí que ya lo dijimos, está el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales de judicatura. La jurisdicción constitucional solamente tiene la cabeza, la Corte Constitucional. Los demás jueces de las otras jurisdicciones, contencioso administrativa, ordinaria y disciplinaria, asumen el rol de jueces constitucionales cuando están atendiendo acciones constitucionales. Esos jueces, podemos decir entonces, que se superpone la pirámide constitucional en las pirámides de las otras jurisdicciones para efectos de las impugnaciones en las acciones constitucionales. Eso ha generado algunos problemas porque no se ha podido crear una verdadera línea constitucional en la jurisdicción constitucional. A veces viene el matiz de la jurisdicción privada, a veces viene el matiz de la jurisdicción contenciosa, a veces el de la jurisdicción disciplinaria. El constituyente quiso así porque incluso la conformación de la Corte Constitucional dijo que ojalá hubiera de todas las especialidades del derecho para conformar los magistrados de la Corte Constitucional. No obstante, creemos que es indispensable que haya una verdadera línea constitucional en la jurisdicción constitucional, que no se matice, porque una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son los derechos legales o los derechos reglamentarios que se manejan a otro nivel. Es importante eso, ¿para qué? Porque ahora vamos a ver el problema de la acción de tutela. La acción de tutela está regulada en estas normas que ustedes están viendo ahí, el artículo 86 de la Constitución Política, el decreto 2591 del 91, que es el reglamentario del artículo 86, que lo podemos llamar que es un decreto reglamentario constitucional, porque está desarrollando ese artículo de la Constitución. También el decreto 306 de 1992 y el decreto 1382 de 2000. Con esas normas que dominemos, podemos decir que sabemos un poco de lo que es el trámite de la acción de tutela. No obstante, tenemos la obligación de dominar la Constitución en sus derechos fundamentales y de toda generación. Igualmente, vamos a tratar esta temática de la acción de tutela para resolver estos 4 punticos. Primero, ¿la acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales o hay otros tipos de derechos que esté defendiendo la acción de tutela? ¿Son competentes cuáles jueces? La acción de tutela contra sentencias, los tribunales de cierre, los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica. Y por último, los recursos contra las decisiones de los incidentes de desacato. En primer lugar, vamos a darle una mirada al artículo 86 constitucional para entender de manera muy evidente cómo la competencia se radica en los jueces, no hay una diferenciación. Y como se dice, cuando el regulador no hace diferencia, no lo puede hacer el intérprete. Entonces, en este caso, son todos los jueces. En todo momento y lugar, no hay un espacio que limite. Mediante un procedimiento preferente y sumario.
¿Por qué se dice que debe ser un procedimiento preferente y sumario? Porque necesariamente estamos ante una vulneración o una amenaza de los derechos fundamentales. Por sí mismo o por quien actúa a su nombre. O sea que se puede actuar en nombre de otro para pedirle, sobre todo hay momentos en que las personas no pueden ejercer su derecho y tiene la posibilidad de que otra persona lo haga por ella. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Entonces con esto yo creo que ya ustedes están viendo que estamos resolviendo la primera parte. Es una necesidad defender los derechos constitucionales fundamentales. Y aquí hacemos un paréntesis para hablar de las generaciones de derechos, que son importantes. Los derechos empezaron a reconocerse con la llegada del Estado liberal. Y el Estado liberal, pues lo que primero protege, pues son los derechos individuales. Y en los derechos individuales podemos nosotros resumirlos en los derechos de libertad y la manifestación de la libertad, que es la propiedad. Por eso cuando hablamos de derechos de primera generación, hablamos de la libertad y de los derechos de propiedad. Pero esos derechos solamente están protegiendo al yo individual. Es el yo sin relación con nadie. Y debemos entender que después, cuando se avanzó en la teoría del Estado y la sociedad y se crearon los estados revolucionarios, entonces ellos dijeron, no son los derechos de primera generación los que van a mandar en la batalla. Si no hay respeto por los derechos sociales, culturales y económicos, ¿qué estamos protegiendo? Nada. Entonces, en esta nueva segunda generación, ya encontramos que se está poniendo en tela de juicio los derechos de libertad por una primacía de los derechos sociales, culturales y económicos. No obstante, pues, no podemos decir que los unos primen sobre otros, sino que son especiales. Esos derechos de segunda generación le permiten también al individuo manifestarse en su relación con los demás, pero en últimas está protegiendo al individuo, al yo. Posteriormente, ya la sociedad dijo, ¿y la solidaridad? ¿Y es que acaso yo no soy responsable del otro? ¿Es que acaso la sociedad no tiene responsabilidad, por ejemplo, en el delincuente? ¿Acaso a veces la sociedad no lleva a la persona a que se convierta en delincuente por la forma como lo trata? ¿O por el abandono en su familia? Y entonces nace esa tercera generación de derechos que conocemos como los derechos de la solidaridad. Esos derechos ya están protegiendo la relación del yo con el tú. Es una necesidad de lo que los filósofos llaman el ser en el mundo, de la coexistencia. Es algo que, por ejemplo, Leuthen dice: el hombre es prójimo. Eso significa que nosotros no somos solos, sino que estamos con el otro siempre. Y tenemos responsabilidad por el otro. Y eso es lo que nos lleva a la solidaridad. Pero hoy ya estamos escuchando hablar después de la sociedad del conocimiento. Y entonces en la sociedad del conocimiento nacen otros derechos. Y se dice, el conocimiento no es del que lo adquiere o el que lo encuentra o el que lo innova, sino que pertenece a la humanidad. Y entonces ya a través de las redes, como la internet, encontramos que todos tenemos derecho a tener el conocimiento. Y esos ya son unos derechos de cuarta generación. Algunos solamente aceptan que hay derechos de primera y de segunda y de tercera y que no hay más.
pero algunos autores ya aceptan la existencia de estos derechos de cuarta generación, y posteriormente otros autores ya están hablando de derechos de quinta generación, que corresponden ¿a qué? Al avance de la ciencia. Hoy nosotros ya sabemos que la oveja Dolly clonada, que la fecundación in vitro se manipula, y que alguien ha dicho ya que puede construir un hombre. Entonces, los autores de la ética, ¿qué están diciendo? Algo muy importante. Va a ser la sociedad de los abogados la de los derechos de quinta generación. Porque en ese momento somos los abogados los que tenemos que mirar cómo vamos a regular esa intervención del hombre científico para entrar a manejar la vida misma. Y entonces nos toca a nosotros meternos en el cuento de saber hasta dónde vamos a desarrollar nuestra regulación como abogados. Tenemos que fortalecer al abogado para esa tarea que es muy importante y que es la sociedad del futuro. Si nosotros no regulamos desde el punto de vista ético y normativo, el problema se nos va a salir de las manos y el hombre va a terminar autodestruyéndose. Por esa razón, nos dicen algunos autores, los abogados no saben en qué camisa están y cuál es su responsabilidad futura, y es muy importante. Entonces los invito a hacer esa reflexión, a continuar manejando esa reflexión, porque a veces uno dice, ¿y para qué la filosofía del derecho? Es que eso no me sirve para nada. Lo que pasa es que desafortunadamente nuestros maestros de filosofía a veces no la profundizan, no se han enamorado de ella, y entonces no la dan con toda la necesidad que se debe dar. Cuando yo terminé mi carrera de Derecho, como había estudiado filosofía antes, iba a hacer un trabajo de grado donde dijera que la crisis del derecho se debía a la crisis del conocimiento, porque resulta que las clases de filosofía, de lógica jurídica, de sociología, de historia del derecho, se tomaba como costura, o el profesor definitivamente no sabía de eso, y entonces es un problema. Los abogados tenemos que prepararnos en esa temática, porque mire, tenemos una tarea muy importante, nada menos que defender los derechos de quinta generación. La vida del hombre. Pasamos ahora a desarrollar, entendiendo los derechos fundamentales que hemos estado anunciando de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generaciones, que todos son importantes. Y no podemos decir que unos prevalezcan sobre otros, no, todos son necesarios y todos hay que encontrarlos en la Constitución. Hay que hacer un auscultamiento como el que hace el médico con el endoscopio para no darnos cuenta de hasta dónde va la regulación, hasta dónde se requiere más regulación, para que nosotros desarrollemos adecuadamente el concepto de derecho fundamental. Y profundicemos en esa temática, porque el constituyente nos brindó unas herramientas, unas acciones, creó unos tribunales, creó unos procedimientos que todavía están un poco incipientes, pero que tenemos que seguir desarrollando. Entonces es importante profundizar en esta temática desde ese punto de vista. Posteriormente vamos a mirar cómo la acción de tutela nosotros tenemos que manejarla para mirar el asunto relativo a cuando no procede. La acción de tutela a veces se nos olvida, es una acción residual, porque si existe un mecanismo de defensa
que no sea el constitucional, que permita garantizar la efectiva defensa del derecho, entonces debemos acudir a ese mecanismo, salvo cuando se requiera por algún efecto de transitoriedad para evitar un daño mayor o para evitar que efectivamente se cause algún daño o alguna vulneración del derecho fundamental. Tampoco procede cuando se pueda invocar el habeas corpus. Ustedes saben que el habeas corpus también es un derecho, una acción constitucional, y entonces si existe ese mecanismo, a él se debe acudir y no a la acción de tutela. Cuando se pretendan defender derechos colectivos, como por ejemplo el derecho de la paz, la acción de tutela no es el mecanismo habilitado para dicha defensa, salvo cuando con ocasión de la amenaza se puedan producir efectos nocivos irremediables, y entonces en ese caso podría uno decir que la acción de tutela podría servirle para defender ese derecho colectivo. Si la vulneración del derecho fundamental causó un daño ya consumado, tampoco se puede acudir a la acción de tutela. ¿Cuándo se puede acudir si hay un daño ya consumado? Cuando permanezca la acción o la omisión que siga causando más daño. Entonces ahí se puede acudir a la acción de tutela. Tampoco procede la acción de tutela cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Lógicamente debe estar dirigida la amenaza o la vulneración a un sujeto en concreto, para hacer respetar derechos de rango meramente legal. Para eso no está la acción de tutela. La acción de tutela está para derechos de rango constitucional. Por eso se llaman derechos fundamentales constitucionales. Entonces es importante entender esas 6 posibilidades de no procedencia de la acción de tutela. En principio, cuando vimos el artículo 86, miramos que es una acción de la cual tienen conocimiento los jueces en todo momento y lugar. Eso significa que no hay una restricción de la competencia. No obstante, ya con el decreto 306 empezaron a limitarla. Y luego, con el decreto 1382, también la volvieron a limitar. Limitar por espacio, ya que el juez de tutela tiene que ser el del sitio donde ocurrieron los hechos, que si depende de una entidad, entonces tiene conocimiento el juez municipal en primera instancia y el juez de circuito en segunda, que si ya es una entidad de carácter nacional, entonces puede usted acudir al juez de circuito. La norma no hizo esa restricción, la norma constitucional no la hizo. Generó competencia en cualquier juez y en todo momento y lugar, pero válidos de la presunta defensa de la organización y del orden, entonces se le introdujeron algunas restricciones a la competencia en el conocimiento de la acción de tutela. A mí me parece que, so pena de buscar esa garantía de distribución, asignar las competencias de manera restringida no me parece buena. Pero, como decía al comienzo, cuando hablamos de las jurisdicciones, sí me parece que es bueno crear una jurisdicción constitucional con tribunales constitucionales y jueces constitucionales. ¿Para qué? Primero, para evitar esa manía de los jueces de las otras jurisdicciones de estar diciendo que no trabajan lo de ellos por estar atendiendo tutelas y que están hasta aquí de tutelas. Y resulta que no atienden ni lo uno ni lo otro. Uno ve a veces tutelas impugnadas que llevan 2 y 3 meses y 4 meses y no las han resuelto. Uno dice, pero ¿por qué? Si la norma es rápida, si el trámite es preferente.
Entonces, ¿dónde está la norma constitucional? A veces los términos procesales nos los aplican a los ciudadanos y no se los aplican los jueces. Desafortunadamente, y es así. Tenemos que luchar por eso. Yo siempre le digo a los estudiantes en mis clases, a nosotros siempre nos dicen que una cosa es el derecho en la universidad y otra cosa es el derecho en el estrado judicial. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, entonces cerremos las universidades y vayámonos a tinterillar allá, a aprender en la práctica únicamente. Y eso no puede ser así. El estudiante tiene que tener claro el derecho y exigirlo en el estrado judicial. El ciudadano tiene que exigir el derecho en el estrado judicial. Lo que pasa es que a veces los jueces o los funcionarios, a veces no son ni siquiera los jueces, sino los funcionarios que acompañan el despacho, que acomodan el procedimiento a algunos caprichos, pero eso tendrá que cambiar y es una tarea de nosotros los abogados hacer que eso cambie. Si no, pues nos va a tocar sufrirlo toda la vida. La acción de tutela contra sentencias judiciales. Esto sí que ha causado mucho revuelo en el foro, porque muchas veces no se ha querido comprender que la Constitución es la norma suprema, es la norma de normas de un Estado, y que el Tribunal Constitucional, en nuestro caso la Corte Constitucional, es la guardiana de la Constitución, y sus decisiones y las decisiones de los jueces constitucionales, cuando estén desarrollando acciones constitucionales, pues debe prevalecer, porque los otros jueces están encargados de aplicar la ley. Y la ley tiene que ceder ante la supremacía de la Constitución. Pero eso es lo que ha producido lo que conocemos en el lenguaje vulgar y popular, el choque de trenes. No obstante, ha habido, a pesar de estas tensiones, una regulación doctrinaria, jurisprudencial, de la viabilidad y la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales. Para eso se ha elaborado una teoría, la teoría de las vías de hecho. En la sentencia T-231 del 94 se empezó a resumir, a consolidar la acción de tutela contra providencias judiciales donde se hubiere faltado al derecho fundamental. Se creó una teoría frente al principio de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada. Cuando la decisión judicial no vulnere derechos fundamentales, la decisión hace tránsito a cosa juzgada material. Pero si esa decisión vulnera, amenaza o pone en peligro un derecho fundamental constitucional, entonces esa cosa juzgada es meramente formal y puede ser atacada mediante la acción de tutela. Después se fue desarrollando la tesis y se fue perfeccionando la jurisprudencia y la teoría, y entonces se habló de unos defectos de la providencia. Entonces se habló del defecto sustantivo, que es cuando el juez desborda el marco de la acción. Un defecto procedimental, cuando el juez se aleja de las vías, de los caminos que le ha establecido la norma. Un defecto orgánico, cuando el juez actúa con absoluta falta de competencia, cuando el conocimiento no le corresponde a él y lo decide. O un defecto fáctico, cuando la decisión
se toma con base en un acervo probatorio inadecuado. Entonces ustedes saben que toda decisión del juez debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y a veces uno encuentra decisiones que valga la pena, pero uno dice, pero ¿cómo el juez tiene en cuenta esa prueba si esa prueba no es regular? Porque es que los medios de prueba también están regulados. A mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy chistosa. En un procedimiento policivo, el inspector tuvo como prueba sumaria unas declaraciones extrajuicio tomadas en una notaría. Y el acta de la prueba decía: comparecieron Pedro, Juan, Diego y manifestaron que conocían tal cosa, que esto era así. Cuando a mí me pusieron la prueba, yo le dije, aquí no hay prueba, ni siquiera sumaria, porque esa prueba no está regularmente producida. La norma dice clarito, a cada testigo hay que oírlo en forma separada sin que un testigo oiga lo que está declarando el otro. Y el que recibe la declaración debe escribirla como se la están diciendo, no acomodarla a sus palabras. Y aquí no, aquí era colectivo y el que decía que dijeron era el funcionario, el notario. Entonces esa prueba no puede ser tenida en cuenta porque viola el principio de la regularidad de la prueba. Y las pruebas tienen que ser oportunamente solicitadas y aportadas. ¿Para qué? Para que no se vulnere el derecho de contradicción. Y entonces, si se toma una decisión con base en un acervo probatorio no regular, pues se vulnera los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, y entonces se comete una vía de hecho. También se consideró que había vía de hecho cuando había un defecto técnico en la defensa. Hay muchas oportunidades donde el abogado no sabe ni dónde está parado y ejerce como sacerdote defendiendo los bienes y las libertades de los demás. Y entonces esa falta de manejo puede dar lugar a una vía de hecho. Eso es importante para profundizarlo y para que nosotros pensemos que el derecho hay que verlo más allá de las narices. Muchas veces la gente cree que el derecho de defensa y el debido proceso es simplemente encontrar que hay una norma que faculta. Pero el abogado no se puede quedar ahí. ¿Y quién expidió la norma? ¿Tenía competencia para expedir esa norma? Hay que ir más allá de la norma, porque eso es lo que nos hace ver a nosotros si en realidad estamos defendiendo derechos. La cuestión que se discuta en sede de tutela debe resultar con una evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos meramente legales. La mirada del juez constitucional es una mirada constitucional, y eso es importante que lo tengamos clarito, que esa mirada constitucional, como dijimos al comienzo, es una mirada supletiva. Cuando no funciona o cuando no existe otro mecanismo para hacer efectivo ese derecho fundamental, el ius fundamental, es necesario tomarlo como punto de partida. Y adicionalmente se exige un requisito que es el de la inmediatez.
Por eso, porque si uno de pronto no lo hacemos de forma inmediata, ya cuando lo vayamos a ejercer, está consumado el perjuicio. Entonces, por eso se requiere que actuemos rápido. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo determinante en la sentencia que se impugna mediante tutela. La doctrina fijada en la sentencia C-591 de 2005 señala que la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas, por ejemplo. La protección de tales derechos no venera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, y por ello hay lugar a la anulación del juicio con la acción de tutela. Es importante también, cuando uno hace una acción de tutela contra una providencia judicial, que en la demanda de tutela o en el escrito de tutela se identifique de manera razonable tanto los hechos que generan la vulneración como los derechos vulnerados, y que se hubiera alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. ¿Por qué? Porque decimos que la tutela es un mecanismo supletorio que viene en reemplazo de, pero si nosotros tenemos otro mecanismo tenemos que utilizarlo. Entonces se nos requiere para que aleguemos eso en el proceso judicial. Esta regulación se aplica en todos los procesos que se tramiten en el derecho también, porque, como por ejemplo en casación, si usted no ha alegado algo en el trámite ordinario, pues después no lo puede alegar en casación, porque dice, bueno, ¿por qué no lo alegó allá? Por último, que no se trate de una sentencia de tutela, porque no hay tutela de tutela. Entonces es importante que lo manejemos ahí. Vamos a profundizar un poco, de acuerdo con la sentencia T06 del 92, la sentencia 949 del 2003 y la sentencia C591 de 2005, en estos defectos que se llaman defectos de procedimiento. Ya hoy como que estamos variando un poco el lenguaje de la vía de hecho para convertir en un lenguaje de los defectos de procedimiento para introducir la acción de tutela contra sentencias judiciales. 1. El defecto orgánico. Entonces, si recordamos, este se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. Por ejemplo, busquemos un caso. Si alguien pactó un compromiso y el juez, a pesar de que se le ponga de presente que existe el compromiso, continúe conociendo y haga caso omiso del compromiso, eso se puede caer por acción de tutela, porque él está vulnerando algo que las partes han decidido llevar a otra instancia revestida de competencia. El defecto procesal absoluto es el segundo requisito de los defectos de procedimiento para acciones de tutela contra sentencias, que se origina ¿cuándo? Cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Muchas veces, y aquí quiero recabar un poco para decirles cómo esto es absolutamente cierto y es algo que ya está negando eso de que existe un derecho en los foros, en los juzgados, y otro derecho en el aula. No, mire, aquí está diciendo, existen unos procedimientos que están en los códigos de procedimiento y eso es lo que nosotros vamos a exigir. Y si el juez se sale de esos procedimientos, pues hay un defecto procedimental que puede generar la acción de tutela contra esa decisión judicial que se haya proferido con base en un trámite irregular. Tercero, el defecto fáctico.
Este defecto surge cuando el juez carece del apoyo probatorio. Ya habíamos hablado antes de ese problema que se presenta cuando se permite tomar una decisión con base en pruebas irregularmente aportadas al proceso. Cuarto, el defecto material o sustantivo. Y es importante para que nos vayamos dando cuenta que cuando hablamos de derecho material es lo mismo que cuando hablamos de derecho objetivo y es lo mismo que cuando hablamos de derecho sustantivo. Para enriquecer nuestro lenguaje, ¿cuándo hay defecto material? Cuando los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales. Y esto es bien importante, porque uno dice, bueno, tomaron la decisión y hay una norma, pero hagamos el análisis constitucional. Por eso hoy el abogado tiene que ser un abogado que maneje el derecho constitucional, si quiere ser un buen abogado. No nos podemos quedar en el abogado de las leyes, porque a veces las leyes pueden ser inconstitucionales. Y entonces, ¿cómo van a confiarnos un caso si nosotros nos apegamos a la literalidad o al inciso o al parágrafo de la ley? No, tenemos que manejar y dominar la Constitución. Por eso es bastante importante un texto que hay sobre los principios constitucionales del derecho procesal. Una investigación que hizo un doctor Ramírez Gómez que resulta importante porque estudiando la Constitución encontró 36 principios. Y esto es importante porque nos ayuda a nosotros a mirar cómo vamos a defender a la gente, cómo nos confían en nosotros. Cuarto, el defecto material sustantivo que ya estamos hablando. Luego hay un quinto defecto de la providencia que nos permite demandarle en acción de tutela, que es el error inducido. Este error inducido se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. No podemos desligar el carácter de los derechos. Si el derecho es legal, acuda a la ley. Si el derecho es fundamental, acuda a la Constitución. Sexto, y esto ocurre muchísimo, decisión sin motivación. Muchísimo. Yo tengo un caso de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que estudió toda la parte de la pretensión y dijo, se niega la pretensión, y en un solo rengloncito dijo, y como consecuencia se declaran no probadas las excepciones. Y uno dice, pero ¿será que ese juez no entiende qué es excepción? Recordemos que las excepciones son hechos impeditivos, hechos extintivos, hechos modificativos. Siempre que se niega una pretensión, necesariamente hay una excepción. Que ¿cómo se llame? Puede ser innominada, pero es una negativa porque no existe el derecho, o porque se extinguió el derecho, o porque todavía no se puede ejercer el derecho. Pero no se puede decir que negada una pretensión no hay excepciones, porque eso es desconocer claramente qué es una excepción. Y eso y además decir que se niegan las excepciones sin explicar por qué, eso no tiene motivación, y eso ocurre todos los días. Sobre todo, por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa encuentra uno mucho que los jueces contenciosos administrativos no saben qué es excepción, y entonces generalmente niegan las excepciones.
Pero es que mire, solamente hay 3 excepciones que son obligatorias para el demandado. Si no la solicita, el legislador cree que la renunció, que son prescripción, compensación y nulidad relativa. Las demás excepciones, el juez puede declararlas de oficio. Tiene la obligación, no puede, tiene la obligación de declararlas oficiosamente si se encuentran probadas en el proceso. Entonces, tenemos que entender que este sexto vicio de procedimiento que nos sirve para demandar en tutela una decisión judicial es muy importante. Sobre todo por una cosa, porque encontramos que hay muchos procesos donde no existe casación. Y las causales del recurso de revisión son muy específicas. Y si no existe nada más, ¿qué hace usted? Entonces, es importante este error judicial para que lo profundicemos, lo trabajemos y nos fundamentemos en él para demandar en acción de tutela a decisiones judiciales que creíamos en algún momento que ya estaban en firme, que era cosa juzgada material. Séptimo defecto procesal: el desconocimiento del precedente. Y esto es algo, digamos, nuevo, aunque ya la ley 153 de 1887 hablaba de precedentes, pero solamente ahora le hemos puesto atención. Antes se hablaba de cómo varias sentencias de la Corte hacían doctrina probable, pero hoy ya el precedente, y sobre todo el precedente constitucional, es muy importante y obligatorio, no solo para los jueces, sino también para las autoridades administrativas. Y la violación directa de la Constitución, ese es el otro defecto que es importante que tengamos en cuenta para la acción de tutela. Entonces tenemos 8 defectos procesales que nos sirven para acudir a la acción de tutela contra sentencias judiciales. El último tema que quiero que toquemos es un tema que a mí me ha apasionado. Lo vamos a tocar pues cortico para que quede, pero quiero que lo miremos, porque termina siendo que en la regulación, en la interpretación de la norma, como que vamos a violar el derecho y el derecho de defensa. Y me parece muy grave que tanto los jueces constitucionales como la Corte Constitucional pues no hayan visto eso y hayan dicho: no, es que por ocasión de lo ágil que es la acción de tutela, pues entonces no hay recurso. Y eso me parece grave. Cuando se presenta un desacato, se hace un incidente de desacato. En decisión de tutela T40 del 96, la Corte dijo que se consideraban viables, además del grado de consulta, los recursos de reposición y de apelación por tratarse de un incidente. Eso es claro, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo comparto esa tesis. Pero posteriormente, la tutela T511 de 2011 dijo: contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, sino solo el grado jurisdiccional de consulta de carácter obligatorio. Y lo reafirmó en la sentencia T957 de 2004. Pero si sancionan, ¿esa sanción será Roma locuta causa finita? ¿Se la imponen al ciudadano sin pataleo? ¿Se constituirá el procedimiento constitucional en un problema de vulneración del derecho de defensa?
A mí me parece que sí. A mí me parece que una cosa es la consulta desapareció en el proceso civil. Ya no hay consulta. Queda esta consulta de la acción de tutela. Pero la acción de consulta es cuando las partes no usan sus recursos. Es como un mecanismo, digamos, supletorio de los recursos, porque es una sanción, pero no se puede convertir en el mecanismo más importante. ¿Por qué le cerramos la boca al ciudadano? Sancionado además. Porque si la decisión del incidente de desacato es absolver, pues no hay problema, diría uno, bueno, no hay problema. Pero si es sancionando, ¿por qué se le quita el espacio al recurso? A mí me parece que aquí hemos cometido un gran abuso. Me parece que hemos consagrado una mala interpretación. Me parece que estamos vulnerando el derecho con el derecho de los derechos. Y eso es muy grave. Por último, quisiera recordarles una frase de Manuel José Cepeda, que me parece importante que la recordemos porque nos sirve para seguirnos adentrando cada vez más en el análisis de este mecanismo constitucional. La tutela se convirtió en un puente entre la realidad y la Constitución, que va más allá de un mecanismo jurídico para convertirse en una fuente material de goce efectivo de los derechos. Parece que es un resumen muy importante y que nosotros debemos validar para defender permanentemente este instituto jurídico constitucional en defensa de los derechos. Ha habido muchos debates, pero nosotros que estamos en la academia estamos obligados a defender la acción de tutela. Es una tarea ineludible y no podemos permitir que so pena del cúmulo de trabajo de los jueces vayan a quitarle espacio a la tutela. Pero eso sí, luchemos para que los abogados utilicen bien el mecanismo, porque también a veces hay abuso, y en ese abuso a veces los jueces se quedan cortos también, porque la misma Constitución y la norma legal les permite sancionar cuando hay abuso, pero no lo hacen. Y eso me parece que es importante dejarlo claro.